Por 198 años el servicio militar en Colombia ha sido obligatorio. Actualmente en el Congreso de la República se debate un proyecto de ley el cual pretende modificar la Ley 48 de reclutamiento. Este se remonta a 1819, cuando el libertador Simón Bolívar, por medio de una ley marcial, llamó a todos los varones entre 15 y 40 años en pro a defender la independencia y la libertad de la Nueva Granada. Este fue el inicio de lo que hoy conocemos como Fuerzas Armadas. En 1821 esta medida fue reafirmada por el Congreso, en donde se dijo que todos los varones colombianos deberían tomar armas para defender la soberanía del pueblo colombiano cuando fuese necesario. Para 1891, la Ley 167 del 31 de diciembre ordenó que todos los varones entre 21 y 40 años debían prestar un servicio obligatorio en un periodo de 18 a 24 meses. Finalmente, y luego de la Constitución de 1991, para 1993 se reglamenta la Ley 48. Esta ley viene a reglamentar la prestación obligatoria del servicio militar en Colombia. Luego, para 1997, en la misma ley, se reglamenta que ningún menor de edad puede ser reclutado y o incorporado a las Fuerzas Armadas. Esto determina que en caso de ser seleccionado para prestar servicio militar, deberá ser aplazado hasta cumplir sus 18 años de edad. Esta es una breve historia sobre el servicio militar obligatorio en Colombia. Ahora enfoquémonos en el proyecto 154 de 2015, presentado por el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. Este proyecto actualmente pasó los debates correspondientes en Cámara y se presentará para plenaria en el Congreso. De ser así, será apto para ser sanción presidencial. Señora, ¿usted tiene hijos? Sí, señor presidente. ¿Y usted prestaría sus hijos para la guerra? No, señor. Mi hijo se llama Jason Ferney Pulgarín López Ortiz. Una boletica para ver cuánto tenía que pagar y que tenía que pagar tres multas, o sea, 3 años. O sea, hasta el 20, tiene 21 años, que tenía que pagar la multa, pero que era muy bajita. Entonces, pues nosotros nos confiamos de eso y él estaba pues trabajando para ahorrar para su libreta. Y el 31 se presentó a las 5 de la mañana, se fue y a las 6 de la mañana lo entraron y hasta desde el momento está ya en el batallón. Desde el momento lo reclutaron en el batallón del 20 de julio y a la madrugada lo cogieron el miércoles y el sábado a la madrugada a las 3 de la mañana me llama el pelado que ya lo iban a sacar en el camión para Saravena, Arauca. Entonces yo no pude hacer nada y él ya me llamó del aeropuerto como a las 4 de la mañana, que ya lo habían montado el avión, que había apagado el celular y que ya no podía yo hacer nada por él. Y ya me llamó a las 8 de la mañana el domingo, que ya lo tenían dentro del batallón de Saravena, Arauca, y es el momento pues que ya está mi hijo allá. Yo presento esta boleta que fue con la que mi hijo se presentó el 31 de julio, que aquí aparece donde dice que él no es apto para el servicio militar y que por eso es descuartelado. Entonces pues ahí tengo la constancia de que mi hijo no era apto para el servicio militar, que yo declaré aquí en Bogotá el 12 de agosto, declaré de que nosotros venimos desplazados y aquí en esta hoja aparece mi hijo, aparecen mis 3 hijos, porque yo tengo 3 hijas, 2 hijas y el hijo varón. ¿Y usted, señor, prestaría a sus hijos para la guerra? No, señor presidente. Me dejaron acá el 19 de agosto, llegué acá. Y comenzaron a hacernos papeles y ese mismo día me cortaron el cabello. También cuando cumplí 6 días acá ya hicieron entrega de armamento, pero yo no quería recibirlo porque es algo que no me gusta, es una guerra que no me gusta, no es mía, la quiero vivir. Como no recibí el fusil el día lunes, al siguiente día que completaba una semana de estar acá, mi teniente Jiménez, de la compañía del Vicam 24, me trató mal, me dijo que me tiró el fusil al pecho y como yo no lo recibí, lo cogió, lo tiró al piso y ahí vino y me pegó una palmada en el pecho y una en la espalda y me ultrajó, me tiró al piso. Que si no recibía el fusil por la fuerza, por la razón, era por la fuerza la frase, por la razón o por la fuerza. Todo lo que hago acá es contra mi voluntad, no hago nada por mi voluntad, todo es por la fuerza. Pues nada más.
que no quiero estar más acá. Lo único que pido es ayuda para salir de acá. Gracias. Que levante la mano el que prestaría aquí sus hijos para la guerra. Actualmente está ordenado así el servicio militar obligatorio en Colombia. Las modalidades para prestar el servicio militar son: 1. Soldados regulares 24 meses, soldados campesinos 18 meses y soldado bachiller 12 meses. Las excepciones para prestar el servicio son: indígenas que conserven su identidad cultural, beneficiarios de la Ley de Víctimas 1448 de 2011, condenados a penas carcelarias, hijos o hermanos de integrantes de la fuerza pública que hayan muerto o adquirido inhabilidad absoluta, hijos de padres mayores de 60 años, desmovilizados de grupos armados, clérigos religiosos, casados con vida conyugal o hijos, aspirantes a escuelas de formación militar o de policía. Los causales de aplazamientos para la prestación del servicio militar obligatorio son: jóvenes mayores de 18 años que se encuentren adelantando estudios universitarios, se les aplazará hasta terminar su carrera de pregrado, Ley 548 de 1999. Ser hermano de quien está prestando servicio militar. Estar cursando último año de bachillerato, Ley 642 del 2001. Bueno, el proyecto de ley que presentó el Ministerio de Defensa ante el Congreso de la República es una renovación de luego de 20 años de la resolución 48 que se basaba en el servicio militar obligatorio. Ahora lo que se busca hacer es un nuevo modelo de soldado en el que quepan los soldados regulares, bachilleres y todos esos remisos que se fueron sin prestar el servicio militar. ¿Cuáles son esos cambios que se pretende hacer este proyecto de ley? Bueno, como primera medida está el pago, ya que se va a dar una remuneración mejor. Ellos van a pasar de 90.000 pesos a recibir casi medio salario mínimo. Esto si llega a ser aprobado en el Congreso de la República este proyecto. También ellos van a salir con formación en el SENA. El soldado no solo será un soldado, sino saldrá con ciertos cursos que le ayuden a su vida social y para salir luego del servicio militar. ¿Usted cree que de aprobarse este proyecto de ley, incentiva a los jóvenes a prestar el servicio militar? Bueno, el pago es una de las cosas que más incentiva a los jóvenes, ya que pues en este momento reciben una remuneración de 90.000 pesos, que en realidad no es mucho dinero. Los jóvenes podrán tener varias alternativas si se suman a esta nueva medida en el Ejército Nacional. No solo podrán tener un mejor sueldo, sino también podrán tener formación adicional en el SENA y además podrán hacer parte de todos los beneficios que le da el Ejército Nacional. Con el proceso de paz de la guerrilla de las FARC, ¿cree que aún es necesario la prestación del servicio militar? Siempre va a ser necesario porque las amenazas nunca se van a erradicar en el país. Puede ser que se haya firmado un proceso con la guerrilla de las FARC, pero todavía quedan varias amenazas. Las bandas criminales, los grupos armados organizados, el ELN, con quien se adelanta un proceso. Pero más allá de la tranquilidad que ha dado este proceso de paz con las FARC, hay que cumplir con la misión institucional que tienen las fuerzas militares, y es estar volcadas en todo el país protegiendo a la ciudadanía, no solo de la guerra, sino también de muchas cosas que están en el país, como los cultivos ilícitos, la minería ilegal. Es grande el trabajo que hace la fuerza pública en el país. Listo, Cintia. ¿Usted le ve vida a este proyecto? Siempre hay vida porque hay muchos beneficios, además que deja de pensarse como tal en el Ejército Nacional, sino se empieza a pensar en el soldado, en los beneficios que se le da al soldado, y además que uno de los beneficios también muy grandes es que se acaba la tramitología. También hay un cambio en los pagos de la libreta militar. Antes la cuota más alta era de 14 millones de pesos para una persona de estrato 6, ahora se va a medir por declaración de renta, y las personas de estratos 0, 1 y 2 no van a pagar absolutamente nada por la libreta militar. Además se podrá hacer por vía internet, y así se van a acabar esa tramitología que se da a la salida de los batallones y de todas estas guarniciones militares que supuestamente les ayudan a los soldados a sacar más barata o sacar más fácil su libreta militar. La ley del servicio militar tiene 20 años, la ley 48, y es una ley que ya no se adapta a el nuevo país. Colombia en estos 20 años ha sufrido cambios trascendentales en su seguridad, en su desarrollo, en su educación. De tal forma que esta nueva ley busca un servicio militar que tiene unas características. Primero,
el centro de gravedad es el soldado, un soldado que va a tener un mejor pago, un soldado que va a tener más y mejores beneficios. En ese sentido, un soldado que hoy se gana 90.000 pesos mensuales va a pasar a ganarse ya un 30% más, que está asegurado, 340.000 pesos, y vamos a dar el salto a que esta persona tenga medio salario mínimo. Esta última decisión depende del Senado de la República el próximo mes. De tal forma que estos hombres que hoy con 90.000 pesos, muchos de ellos le tienen que girar la mitad de esa platica a la mamá, van a poder tener una vida mucho más digna. Nuestro discurso de que el soldado es el centro de gravedad del ejército se convierte en realidad con hechos. Al mismo tiempo, este soldado, para su beneficio, va a tener un programa mucho más fuerte con el SENA, de tal forma que hemos planificado horas, el detalle exacto de qué tenemos que preparar y estudiar para que estas personas salgan con unos saberes, con una capacidad especial al término de su servicio militar, para servirle mejor a Colombia, a sus familias, para que sean personas que son mucho más útiles a nuestra sociedad. Al mismo tiempo hay algo muy importante, y es que esta nueva ley da un golpe en el espinazo a la corrupción que está alrededor del sistema de reclutamiento, representada en tramitadores civiles y representada también en algunos militares que de alguna manera u otra se convierten en socios de estos grupos. Además, debemos seguir cuidando los páramos, debemos seguir cuidando la seguridad ciudadana y necesitamos más policía. Para eso necesitamos compromiso de nuestros jóvenes en Colombia para que estén siempre disponibles a prestar el servicio militar. Bueno, mira, el proyecto de ley fue presentado en la Comisión Segunda. Ahí hicimos ponencia negativa y debe llegar ahora a la plenaria de la Cámara. Este proyecto tiene que ver con el servicio militar obligatorio. Nosotros hemos manifestado que este proyecto es totalmente inconveniente para los jóvenes en Colombia. Estamos en un escenario de posacuerdo. El presidente se había comprometido con los jóvenes a que iba a regular la eliminación progresiva o total del servicio militar obligatorio. Vamos también a hacer lo que hacen muchos ejércitos, y es el reclutamiento voluntario. Por eso vamos a eliminar, porque ya no se va a requerir el servicio militar obligatorio, entre otras cosas, que es un servicio militar obligatorio que solamente los estratos más bajos de la sociedad son los que acaban siendo reclutados. Me decía mi hijo Esteban, que prestó su servicio militar, decía, la mayoría de los muchachos que están conmigo, que dormían en los mismos camarotes, por primera vez tienen 3 comidas al día. Nosotros consideramos que hay que tener un ejército profesionalizado. Actualmente los soldados están devengando un salario, los soldados regulares, de más o menos entre 90.000 y 100.000 pesos. Nosotros nos parece que eso es un abuso si se tiene en cuenta que hay por lo menos 21 batallones mineros y batallones viales y batallones energéticos, es decir, más o menos 70.000 soldados que le prestan una especie de vigilancia privada o de seguridad privada, o que tienen sus bases militares incluso en las zonas de producción de ciertas empresas multinacionales. Es decir, no me parece justo que le tengamos que poner 70.000 pelados de 18, 19, 20 años a las empresas a razón de 90, 100.000 pesos mensuales para que les cuiden sus empresas. Yo creo que en un escenario de posconflicto eso tiene que desaparecer, se tienen que eliminar todos esos batallones, todas esas unidades, y debemos tener un ejército más centrado en la defensa de lo que dice la Constitución, que es la soberanía nacional, las fronteras, la seguridad nacional, y que por lo tanto hay que reducir el ejército. Hoy en día tenemos más o menos 110.000 soldados regulares frente a 80.000 profesionales. Mientras un soldado profesional se gana entre 1.200.000 y 2 millones de pesos, insisto, los soldados regulares se ganan 100.000 pesos. Yo creo que esto es injusto, yo creo que debe haber un servicio militar voluntario y profesionalizado, es decir, que sea una carrera,
que los jóvenes que les guste la milicia, que les guste el ejército, la fuerza aérea, la armada, vayan allí con gusto, los que les gusta la policía, que hagan las pruebas, que hagan eso con cariño, con amor y no por obligación, y que los jóvenes que no les gusta eso pues puedan hacer un servicio social de otro tipo, en paz, en hospitales, en las cárceles, en otro tipo de acción con los jóvenes, en recreación, en cultura democrática, en cultura de paz, en otros temas, en temas ambientales, de tal manera que eso posibilite que los jóvenes le presten un servicio al país sin necesidad de tomar las armas si no quieren tomar las armas. Este proyecto de ley es muy importante porque viene a actualizar la ley de reclutamiento militar. Puntos importantísimos es que va a pasar la retribución del servicio militar del 15% de un mínimo al 30% de un mínimo en Colombia. Eso quiere decir que hoy los militares, hoy las personas que presten el servicio militar van a ganar como sueldo el doble de lo que venían recibiendo. Pasa de 24 meses que se tenía estipulado para prestar el servicio militar a 18 meses las personas que no son bachilleres y que son campesinas. Sigue manteniéndose en 12 meses a las personas que son bachilleres y deban cumplir con el requisito de prestar el servicio militar. Se rebaja el servicio militar obligatorio de 24 meses a 18, quedan 18 para los soldados regulares y los soldados campesinos, unificados en una sola clase, un solo concepto de soldado. Hay un tema totalmente importante, que van a haber topes para el pago de la compensación de la libreta militar. Ahora lo mínimo van a ser 275.000 pesos y lo máximo 13 millones de pesos. Antiguamente se vieron casos que personas que tenían mucho poder adquisitivo, que tenían mucho dinero, pagaron hasta 1.100 millones de pesos por una libreta militar. Con este proyecto de ley se va a acabar esa situación. Muchos más incentivos. Por ejemplo, las personas que presten el servicio militar van a recibir el 30% de descuento en la matrícula para hacer el curso de oficial y de suboficial. Pero además de todo, van a ser obligatorio que ese 30% de las personas que prestan el servicio militar ya pueden pasar directamente y tienen un cupo en los cursos de oficiales y suboficiales. ¿Usted cree que de este proyecto quién es el mayor beneficiado si se llegase a aprobar? Bueno, hay algunos beneficios, obviamente nosotros negociamos algunos beneficios en favor de los jóvenes, pero son beneficios que son inciertos, es decir, se dijo que les iba a pagar la mitad de un salario mínimo, pero el Ministerio de Defensa dice que no tiene la plata para pagarlo. Se dice que se les va a dar con mesadas pensionales, pero tampoco hay. Se dice que se les va a dar facilidades a las universidades para que ingresen a la universidad, pero la ley de autonomía universitaria dice que es ilegal ponerle cargas a las universidades, tanto públicas y más aún a las privadas. Es decir, que hay unos beneficios que desde mi punto de vista son manifiestamente inconstitucionales y que nunca se van a aplicar. Entonces, algunos aspectos que yo defendí que son positivos para los jóvenes realmente no van a tener la materialización o la aplicación. Por eso yo insisto en que hay que hacer una reforma al servicio militar, pero tiene que ser una reforma bajo el presupuesto de la profesionalización del ejército y de la voluntariedad del servicio militar. El tema de las famosas batidas se va a acabar. Ya lo que tiene que hacer el ejército es conducir a las personas que no han prestado el servicio militar, que no tienen su tarjeta militar, llevarlo al distrito militar y explicarle cómo pueden arreglar su situación militar. Además, se crea un mecanismo de objeción de conciencia, donde las personas que crean que por religión, que por algunos temas de condiciones sexuales crean que no puedan prestarle servicio militar, va a haber un comité donde va a estar el defensor del pueblo, la procuraduría, y ellos deciden si realmente los argumentos de no prestarle servicio militar son válidos o no. Un ejemplo, si se llegase a aprobar este proyecto, ¿qué pasaría con las batidas? ¿Continuarían? Bueno, las batidas nosotros, gracias a las denuncias que hemos hecho, a los debates, incluso a las denuncias penales contra miembros de unidades de reclutamiento, etcétera, hemos logrado que caigan casi a cero. Hoy yo ya no recibo como antes denuncias diarias o semanales
sobre este tema del reclutamiento, digamos, a la brava, pues, batidas ilegales y demás. Yo creo que en eso el ejército ha cambiado y insisto en que yo recibía denuncias todos los días y este año creo que he recibido una denuncia de unos jóvenes, pero no más. Entonces me parece que esa situación ha mejorado. Afortunadamente, el primero que tiene que respetar la ley pues son las autoridades públicas, en este caso el ejército colombiano. 30 de la mañana y en la avenida Jiménez con carrera 12, sector de San Victorino, ya se divisan grupos de soldados a la casa de aquellos jóvenes en mora de definir su situación militar. Los uniformados se ubican justo en la entrada occidental de la estación Jiménez de Transmilenio. Allí detienen a un muchacho que no supera los 20 años. Le piden sus documentos y vía Bantel averiguan si es remiso, es decir, si no se ha presentado ante el ejército a pesar de ser citado. A pocas cuadras, en la carrera 12 con calle 12, se ve parqueado un camión vino tinto del ejército con placas de Riohacha y listo para subir a los jóvenes. Este soldado evita que podamos grabar a los demás muchachos que están adentro del vehículo. Minutos después, y al ver la cámara, los militares se pierden por las calles de San Victorino. ¿De qué unidad militar son? ¿Por qué se llevan a los muchachos? Con la unificación de este servicio donde solo se presten 18 meses, ¿usted qué opina respecto a esto? Ya que pues un ejemplo se tiene aprobado. Bueno, ahí hay que aclarar también que logramos que los bachilleres queden con 12 meses y que los de 24 bajen a 18 meses. Lo ideal sería que todos fueran de 12 meses. Yo insisto en que entre menos intensidad tenga el conflicto, menos militarización debe tener el país, y eso puede llevar a que se reduzca el servicio militar obligatorio. En Cámara se logró que no se permitiera que los bachilleres subieran de 12 a 18 meses, sino que se mantengan en 12 meses, que los regulares que estaban en 24 meses pasaran a 18 meses. Claro. Representante, ¿usted cómo ve este proyecto? ¿Que muere o que toma fuerza cada día? Bueno, yo lo veo muy débil. Yo pienso que pasado por la Cámara va a continuar en el Senado y no sé si ese proyecto va a tener los suficientes voluntades y demás. Yo creo que cada día se hace más imperioso hacer una reforma seria al servicio militar y no matices. Ahora, recordemos que hay que darle una solución también a los remisos. En Colombia hay casi 1 millón de jóvenes que no han podido resolver su situación militar y no han resuelto su situación militar porque tienen que pagar unas multas muy onerosas. En este proyecto de ley también se incluyeron algunos aspectos para que esas multas se rebajen de acuerdo al estrato, para que algunos jóvenes paguen 1 millón de pesos, medio millón de pesos, o un salario mínimo, medio salario mínimo, para evitar que no puedan solucionar su situación militar. Es decir, son jóvenes que se tienen que andar escondiendo, que tienen problemas para estudiar en la universidad, que tienen problemas para tener un trabajo, para asumir un cargo público, por este tema de la libreta militar. ¿Cuánto tiempo se tiene para legislar este proyecto? Bueno, este proyecto de ley pasó a la Cámara de Representantes y tiene este año para que pase los debates en la Comisión Segunda del Senado de la República y la plenaria del Senado, para que luego pueda ser sancionado por el Presidente de la República y pueda ser ley de la República. ¿Qué va a suceder con aquellos jóvenes que están estudiando si se llegase a aprobar este proyecto de ley? ¿Siguen las mismas reglamentarias? Todas las personas que salgan del colegio o que tengan una determinada edad deben ser responsables de prestar el servicio militar. Aquí lo que se ha dejado claro es que las personas bachilleres que salen del colegio van a seguir prestando los 12 meses que tienen por reglamentación del servicio militar. Y aquí hay algo muy importante que ayuda a solucionar el problema de discriminación. Aquellos campesinos, aquellas personas que no han podido ir al colegio, van a pasar de 24 a 18 meses de edad de pensión. Bueno, yo lo que veo a futuro no es solamente sobre el reclutamiento, es sobre la función del ejército. Es decir, yo creo que hemos tenido un ejército para la guerra, para el conflicto armado, inspirado en doctrinas de seguridad nacional, de enemigo interno, de, digamos, combatir internamente con otros ciudadanos colombianos, guerrilleros, bueno, lo que sea, y no el ejército que cuida las fronteras y que defiende la soberanía nacional. ¿Eso qué implica? Eso implica que al desaparecer el conflicto armado, al irse desmontando el conflicto armado, tiene que cambiar la filosofía operacional, táctica, doctrinaria del ejército
y eso va a llevar a que tengamos un ejército nuevo, diferente, con otro enfoque, e insisto, un ejército más profesional. Su merced habla de este cambio. ¿Usted ha visto algunos cambios notables en el ejército? Indudablemente se están dando cambios, ¿no? Se están dando cambios en varios niveles. Uno de los cambios es esto de las batidas ilegales. Otro de los cambios que se tiene que dar es disminuir el reclutamiento, y yo creo que el ejército de la cúpula militar cada vez es más permeable a tener una nueva doctrina, a que el ejército sea más social. Incluso es posible que muchos batallones de ingenieros terminen apoyando las zonas de veredales, es decir, con otra lógica más de apoyo a la ciudadanía y más social, digamos, que esa visión de guerra que tenía el ejército. Sí, claro, ahí van a ver los aplazamientos que han venido insistiendo en este proyecto de ley, pero también tienen la responsabilidad de presentarse y de prestar el servicio militar. Y respecto a la edad máxima para la prestación del servicio. 24 años. 24 años. Y luego de los 24 años. Luego de los 24 años, lo que hacen es ir al distrito militar y pagar igualmente con todas las sanciones que tiene que pagar anualmente porque no se presentó cuando tenía la edad que le correspondía. Bueno, señor representante, he evidenciado un problema presente, constante, y es que aunque se han disminuido en gran cantidad las batidas, hay otro factor, y es que usted, o como joven, usted pasa una calle, llega a su estación de Transmilenio e inmediatamente no lo reclutan, pero le hacen una citación. La mayoría de los jóvenes pues no saben que estas citaciones no tienen cumplimiento obligatorio, pero la gran mayoría sí. Entonces al otro día van al batallón al que los hayan citado y estos jóvenes resultan en Vitama, resultan en Guaviare, resultan en Leticia. ¿Cómo podemos blindar eso? Bueno, el ejército sí está autorizado por la Corte Constitucional a expedir boletas de citación a los jóvenes que no han resuelto su situación militar, pero no pueden llevárselos ni hacer un reclutamiento inmediato. Hay un procedimiento, hay unas fases. Yo lo que creo pues es que los jóvenes tienen que hacer campañas también de informarse, de saber cómo funciona todo el proceso de reclutamiento para no caer en la trampa pues de que de un día para otro sean citados y sean reclutados obligatoriamente, ¿no? En ese caso, ¿cuál sería la propuesta por parte de...? Yo creo que es una propuesta pedagógica, también que los padres y los jóvenes conozcan sus derechos y puedan... Hay una cantidad de exenciones, las víctimas, los indígenas, los jóvenes que son padres, los jóvenes que están estudiando, es decir, hay una cantidad de simientes de responsabilidad y de aplazamiento del servicio militar. Es decir, ponerse a paz y salvo con la libreta militar no significa prestar servicio militar, porque, insisto, hay una cantidad de reglas, de exenciones y demás, ¿no? Y creo yo que pues, eso es importante que los jóvenes lo conozcan. ¿Cómo piensa resolver su situación militar? Yo creo que estudiando y no quiero entrar a las instalaciones del ejército. Pues sí que debería ser más alto, como ser un salario normal o algo así más o menos. ¿Cómo ha pensado definir su situación militar? Pienso seguir primero estudiando, ya después cuando tenga una fuente más económica y ya pues plantear mi situación. Pues yo pienso que pues sería como, pues los 18 me parecían bien, pues ya si les suben más pues sería como injusto, porque no todos lo hacen voluntariamente. ¿Se piensa subir el sueldo de los soldados a un 30% de un salario mínimo? ¿Usted cree que esto es bueno o es malo? Por mi parte pienso que es bueno, ya que pues obviamente en el ejército pues no pagan como un sueldo considerable ya para lo que se vive allá. ¿Usted ya prestó el servicio militar? ¿Cómo fue ese trámite? No, pues yo me quería ir, me presenté con el colegio y no pude ser acto, entonces pues me mandé a operar para hacer acto y ya. ¿Y cómo fue ese proceso de ser acto o no acto? Pues primero el no ser acto, pues todo el mundo pues no quería irse, yo me quería ir y pues me fui todo aburrido a la casa y ya después ya me mandé a operar y ya entré. El proyecto indica que se suba a 300.000 pesos. ¿Está de acuerdo? Perdón, sí, porque pues uno le está
prestando un servicio a la patria, ¿no? Y entonces pues eso creo que sería justo y necesario, ¿no? ¿Considera que es bueno que sean 18 meses o que sean menos? Pues en este momento como está el país, que sean más. Pues estar el servicio los primeros 3 meses pues es duro porque tú vienes en una etapa donde pues a ti te dan todo, pues no te dan todo, te ayudan tu familia y pues llegar allá donde no tienes familia, no tienes nada, donde están esperando a ver qué fallas tienes o qué haces para poderte quitar tus pertenencias o algo así, entonces pues es maluco.